Bueno, ahora sí, como he garantizado que todo sigue funcionando bien, vamos a ir a nuestra clase Customer Resource, que es donde está nuestra API GraphQL, y vamos a empezar a trabajar con esta API. Lo primero que vamos a hacer es definir como recurso una instancia de nuestro repository, porque este tiene todos los métodos de persistencia a la base de datos que nos interesa, entonces lo vamos a utilizar aquí. Vamos a definir la notación inject para decir que vamos a hacer una inyección de dependencias de nuestra clase Customer Repository. Vamos a definirla también con el nombre de repository. Y con esto ya podemos utilizar todos los métodos de nuestro Customer Repository. Ahora sí vamos a empezar a crear nuestros métodos. Vamos a definir un método público. De momento vamos a ponerle aquí un void. Ahora cambiamos este tipo de retorno que se llame get all customer. Esto para que nos devuelva todos los customers que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Aquí simplemente estoy definiendo un método o un recurso dentro de esta API. Hasta aquí nada nuevo, es un método normal. Y vamos a definir el cuerpo de este método. Este método lo que va a hacer será llamar a repository y vamos a llamar a un método que nos devuelva un listado de todos los clientes. Aquí por ejemplo tenemos este list all. Si no le sale de primero, pues lo buscan, este list all, que este nos devuelve un uni, que es un listado de customers. Esta parte ya la hemos visto, tiene que ver pues con la parte de programación reactiva. Entonces lo que vamos a devolver será un stream de datos que va a contener un listado de todos estos objetos. Esto porque ya tenemos la implementación previamente, estamos trabajando sobre la última versión que teníamos, que tiene esa implementación de programación reactiva. Entonces vamos a llamar a este método, démosle doble clic, le ponemos punto y coma. Y lo que nos interesaría pues es devolver lo que nos devuelve esto. Vamos a hacer directamente aquí un return y con esto nos sale un error porque nosotros estamos diciendo que aquí es un void, pero esto lo puse simplemente pues para hacerlo de manera automática y que él nos devuelve lo que es un stream de datos. Entonces tenemos que cambiar el tipo de retorno. Vamos a escoger esta opción, vamos a decirle que haga que este método pues devuelva lo que es ese string de datos. Esto para que lo haga el IDE por nosotros. Si están trabajando con otro IDE que no les hace esta parte automática, pues ustedes tienen que poner aquí de que el tipo de retorno será un uni de un listado de customers. Y ya con eso tenemos definido el método. Pero todavía no está expuesto a internet. Todavía no lo podemos utilizar como una API. Para ello tenemos que anotarlo. Vamos a ponerle una anotación aquí que se llama query. Esta anotación es de GraphQL, escogemos aquí este import y adicional podemos ponerle entre paréntesis, aquí entre comillas, un nombre personalizado a este método, que será el que nosotros vamos a utilizar cuando estemos haciendo la consulta mediante la interfaz GraphQL. Vamos a llamarlo allCustomer. Si nosotros no le ponemos aquí un nombre personalizado, él va a tomar el nombre del método sin la palabra get, va a tomar esta parte de aquí y podría ser un poco confuso. Entonces es una buena práctica pues colocar el nombre de ese método aquí en la anotación. Con eso ya lo estamos haciendo visible desde internet, ya lo podemos consultar mediante lo que es la interfaz GraphQL. Pero adicional podemos aprovechar aquí, vamos a ponerle otra anotación y vamos a hacer un poco de documentación. Entonces vamos a ponerle aquí un description, también es una anotación de GraphQL y igualmente vamos a poner entre comillas una descripción. Esto simplemente pues es documentación. Vamos a poner aquí que es un método que nos devuelve todos los clientes que nosotros tenemos en la base de datos. Y ya con esto tendríamos lo que es nuestro primer método de nuestra API GraphQL. De hecho vamos a levantarlo un momento, vamos a detener esto aquí, vamos a volverlo a ejecutar. Y vamos a ver de que ya podríamos acceder a lo que es una interfaz de GraphQL, porque gracias a la extensión de Quarkus pues nosotros tenemos lo que es una interfaz para probar, en la misma manera que tenemos para probar las APIs Swagger. Cuando nosotros hacemos la inclusión de esta extensión, ya el framework o esa librería trae por defecto una interfaz gráfica para nosotros poder escribir algunos queries. Vamos a darle un momento. Aquí ya levantado, vamos a abrirlo en el navegador de nuevo. Aquí se ha abierto y vamos a poner el /q y luego vamos a poner la palabra dev. Vamos a darle enter
y aquí nos carga esta interfaz. Esto es propio del framework de Quarkus, que cuando nosotros levantamos un microservicio, él lo que hace pues es ofrecernos todas estas diferentes opciones que nosotros tenemos aquí. Aquí podríamos irnos a la parte de OpenAPI o podemos irnos a la parte de lo que es GraphQL. Aquí tenemos dos opciones en GraphQL, el esquema y lo que es la UI, que es para ejecutar las consultas. Si le damos clic derecho para que nos lo abra aquí en una nueva pestaña, nos devuelve el esquema. Esto se los mencioné en la parte teórica, que son las clases, los campos de esas clases, los tipos de campos de cada una de esas clases y las relaciones que existen entre esas clases. Ese es todo lo que es el esquema de GraphQL. Lo que les decía teóricamente, aquí ya lo podemos ver y podemos ver que aquí conocemos el tipo de cada uno de los objetos de ese esquema. Ahora, como lo que nos interesa es poder probar este método, pues vamos a abrirlo aquí. Tenemos esta parte que es la interfaz de GraphQL y aquí me está mostrando un history, en este caso porque pues yo había hecho pruebas anteriormente. Voy a cerrar esta parte y aquí nos muestra por una parte lo que es la documentación. Si no les aparece, si les apareciera así, les da clic aquí en Doc, les abre la documentación de esta interfaz GraphQL, que en este caso solo es una clase con un único método, un único query, que es el que hemos definido. Si le damos aquí en query, vemos que tiene un query que se llama AllCustomer, o un método más bien que se llama AllCustomer, que nosotros podemos acceder a través de un query y que eso nos devuelve un customer. Y si le damos clic aquí en customer, pues nos muestra todos los campos que nosotros podemos obtener. Con esto ya hemos creado nuestra primer API GraphQL. Ahora lo que vamos a hacer será una prueba. Vamos a quitar esta parte de aquí. Vamos a decir que queremos hacer un query. Esto no es más que un editor de queries. Vamos a llamarlo getCustomer, por ejemplo, customers. Y aquí abrimos las llaves. Dentro de esas llaves vamos a definir lo que nosotros queremos obtener. El nombre del método que nosotros vamos a llamar, que es este que tenemos aquí, es lo primero que tenemos que definir, y luego cuáles son los campos que nosotros queremos, porque él nos podría devolver todos o nos podría devolver uno en particular, que es esa parte que les comentaba, que es como de las grandes características de lo que es GraphQL. Entonces, hasta aquí simplemente defino la operación que quiero, un query, el tipo, el nombre, y defino las llaves, y dentro sí vamos a definir lo que ya nos interesa. Entonces vamos a poner el nombre del método AllCustomers, él aquí nos lo sugiere, y vamos a definirle un cuerpo a ese método y vamos a indicar cuáles son los atributos que queremos. En este caso vamos a sacar solo el ID y los nombres. Entonces vamos a decirle que queremos el ID y que queremos los nombres. Esto lo podemos dejar así o también podríamos hacer separarlo por comas y el resultado sería el mismo. Hasta aquí ya hemos definido un query muy sencillo. Vamos a darle ejecutar y aquí vemos que nos está devolviendo vacío en el data. No nos devuelve un error porque realmente no es un error, realmente el método está funcionando, pero no tenemos datos en la base de datos. Esto es porque en la última versión que yo les había dejado aquí en el Application Properties, aquí tenemos un drop and create. Esto lo había dejado a propósito para que se limpiara la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es comentariar esta parte para que ya no se haga un drop de la base de datos cada vez que lo ejecutemos. Vamos a darle guardar, voy a detener esto y lo que voy a hacer es crearme un par de clientes para que los podamos tener en la base de datos y los podamos consultar. Y adicional voy a aprovechar para mostrarles aquí que voy a crear los clientes por la interfaz, por nuestra API, con el enfoque o con el estilo de arquitectura tipo REST, y lo voy a consultar por este de GraphQL. ¿Por qué lo voy a hacer así? Pues aprovechando que tenemos esta y que aún no he definido las mutaciones o los métodos de crear aquí en GraphQL. Entonces voy a hacerlo de esa manera para que podamos ver que esto, más que una alternativa, pues también son tecnologías que se pueden complementar. Aquí ya ha iniciado de nuevo, vamos de nuevo al navegador y voy a regresar a lo que es la definición de la API REST de ese mismo servicio, aprovechando que lo tenemos. Por aquí también podríamos consultar, vamos a ver que igual no tenemos nada y lo que vamos a hacer pues es ejecutar nuestro método post para crearnos un par de clientes. Voy a crear los mismos que hemos venido trabajando anteriormente, voy a borrar esto y paso la definición. Vamos a darle ejecutar,
Vamos a bajar para ver el resultado. Aquí vemos un 201 y vemos que se ha creado. Vamos a dejar uno de momento y vamos a regresar a nuestra interfaz GraphQL. Vamos a ejecutar de nuevo el query y aquí vemos que ya nos responde con los datos que nosotros queremos. De hecho, vamos a aprovechar para comparar la ejecución con GraphQL y la ejecución con lo que es REST. Aquí, por ejemplo, de todo este esquema, nosotros estamos teniendo la oportunidad de decidir cuáles son los campos que queremos. En este caso, el ID y el nombre. Si nos vamos a la ejecución de lo que sería el get, que es este de aquí, un get all, vamos a darle ejecutar. Él nos devuelve el esquema completo, incluso nos está devolviendo los productos que tiene asociado y a su vez todos los campos. Y nosotros lo único que necesitamos es el ID y los nombres de ese cliente. Si nosotros somos un cliente que consumimos este microservicio utilizando un enfoque REST, por ejemplo, no tenemos la oportunidad con esta API que tenemos aquí de decidir que nos devuelva esos campos. Lo que tendríamos que hacer es hablar con el proveedor del servicio. En este caso, pues nosotros estamos haciendo todo, pero en la vida real lo normal no es eso. Alguien expone los servicios y alguien los consume. Entonces tendríamos que hablar con ese equipo, o si es otra empresa, decirle que nos hiciera un endpoint único y exclusivo para nosotros, que nos devuelva solo el ID y los nombres, porque nosotros no queremos todo ese tráfico de datos, todo ese modelo complejo en nuestra aplicación. Simplemente nos interesan dos datos, que es poderle mostrar por pantalla al usuario final el nombre y tener el ID para después hacer la petición y decir, mira, este es el cliente que me interesa. No tendríamos otra opción utilizando REST, que es que modifiquen ese servicio y nos creen un nuevo endpoint específico para nosotros y asimismo para todos los clientes. Ahora bien, con GraphQL, a través de este mismo endpoint podríamos obtener solo el ID y los nombres, o podríamos obtener también, por ejemplo, si lo queremos, vamos a poner aquí el código, vamos a poner code. Aquí lo tenemos, vamos a darle ejecutar y aquí obtendríamos el código simplemente haciendo un cambio en el cliente. Podríamos hacer aquí diferentes selects. Vamos a incluir aquí también, por ejemplo, lo que son los teléfonos. Vamos a darle ejecutar y aquí obtendríamos el teléfono. Y así cada aplicación que necesite obtener más o menos campos, pues va a poder hacer la solicitud de todos esos campos. De hecho, si ponemos aquí también, por ejemplo, suponiendo que necesitáramos los productos, vamos a darle aquí products, él nos devuelve un array de esos productos. Él nos dice que esto es un array, por tanto tenemos que definirle un cuerpo a ese array y decir que queremos, por ejemplo, el ID, que es lo único que queremos. Vamos a darle aquí a ejecutar y asimismo pues podemos ir cambiando los queries en base a las necesidades pues que cada cliente tenga. Digamos que esa es una de las grandes ventajas de GraphQL, toda esa flexibilidad que nosotros tenemos a nivel de las consultas, cosa que nosotros no tenemos cuando trabajamos con un enfoque REST. Y esto, créanme que suele ser, digamos, algo muy típico o muy normal en las empresas, ¿sí? Cuando trabajamos con API REST es muy normal que diferentes clientes digan que no necesitan todos esos datos, que tienen que definir una API diferente y ahí pues tenemos que empezar a modificar aquí diferentes cosas y sobre todo pues a tener una cantidad de endpoints que son necesarios. Adicional, pues esto también tiene temas de performance y demás. Así de sencillo hacemos una implementación básica. He puesto aquí esta parte sin comas o con comas pues para que vean que esto se puede utilizar de la misma manera. Ahora si quiero modificarlo nuevamente pues simplemente cambio el query. Vamos a decir que lo único que nosotros queremos sacar es el nombre de nuestros clientes y aquí tenemos esta respuesta. Entonces con este primer acercamiento pues ya se van haciendo una idea de cómo trabajar con GraphQL. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestro IDE y vamos a continuar con la definición de esta API para que veamos la otra parte que son las mutaciones y también que podamos filtrar, buscar un cliente por ID por ejemplo.